durante este año. Cada mes hemos hecho énfasis en un lugar de la Biblia o mencionado en la Biblia que tiene que ver con el Señor Jesús. Empezamos con Nazaret, donde fue la anunciación a la Virgen María. Luego pasamos a Egipto, donde la Sagrada Familia se refugió durante casi 3 años. Luego pasamos al Jordán, donde el Señor es bautizado. Luego fuimos al desierto, donde fue tentado, probado y entrenado. Y luego subimos a la Galilea, donde el Señor hace su ministerio. Dentro de la Galilea vimos dos lugares muy importantes que fueron Caná de Galilea, el inicio de las señales del Señor, y ¿cuál fue el otro? Cafarnaúm, que fue el que vimos en el mes de junio. Ahora, vamos a entrar en este último semestre a ver unos lugares muy especiales en Jerusalén. Y la ciudad o el lugar de este mes es Jerusalén. ¿Listo? Jerusalén. Jerusalén, como les decía esta semana en el devocional, se lo he escuchado a varios guías en Tierra Santa, le llaman la joya de la corona. ¿Sí? Es como el punto máximo de los lugares santos para nosotros como cristianos. De hecho, en las peregrinaciones es el último lugar que visitamos porque es, digámoslo de alguna manera, el 60% de la peregrinación se centra en Jerusalén. ¿Sí? Es la joya de la corona. ¿Qué dice Génesis 14 del 18 al 20? Gabriela hoy se ha ofrecido con el micrófono. Gabriela, levante la mano para que la conozcan. Muy bien, así que Gabriela les va a facilitar el micrófono para que me ayuden a leer. Entonces, para que Gabriela se ponga en pie, le voy a pedir el favor a Lina María Vázquez que me lea Génesis 14, 18, 20. Es que escuchen la voz de Lina. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino, y luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en sus manos, que entregó en tus manos a tus enemigos. Dice la Biblia, habla de un señor llamado Melquisedec tenía una doble función, que era ser rey y sacerdote en una ciudad llamada Salem, ¿sí? Salem, así se menciona. Ahora, esta es la primera mención que tenemos de Jerusalén y en la Biblia encontramos por lo menos cuatro nombres diferentes que recibe Jerusalén. ¿Sí? El primero de ellos y más antiguo es Salem. ¿Sí? ¿Qué querrá decir Salem? Salem, paz, ¿sí? Algo así como paz. También de ahí viene la palabra también Shalom, que es paz, y de ahí viene la palabra Jerusalén, que Jerusalén es fundamento o ciudad de paz. ¿Sí? Entonces, la primera mención en la Biblia que tenemos es Jerusalén y está relacionada con Melquisedec y Abraham. Salmo 76:2 nos corrobora que este Salem es la misma Jerusalén. ¿Qué dice? Está su tabernáculo y su habitación en Sión. Muy bien, en Salem está su tabernáculo y en Sión su habitación. Entonces, este término nos está corroborando que Salem es la misma Jerusalén. El segundo nombre que encontramos en la Biblia para Jerusalén es Jebús. Ojo, Jebús, no Jesús, sino Jebús. ¿Quién creen que habitaba en Jebús? Si han leído la Biblia, lo deben saber. Los jebuseos, ¿sí? Los jebuseos habitaban en Jebús. Josué 15:63 nos menciona a Jebús. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Muy bien. Según relatos históricos externos a la Biblia, el nombre Jerusalén, de hecho hay hasta unos escritos egipcios muy antiguos que mencionan a Jerusalén, parece que era el nombre de la ciudad reconocida a nivel internacional, pero internamente la llamaban Jebús como la capital de los jebuseos. ¿A alguien le di el primer libro de Crónicas 11:4? Muy bien, ¿qué dice Janet? Si es donde le va a dar sueño ni loca, Gabriela.
Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebú, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí ya aparece un personaje muy importante que es el rey David y dice que se fue con todo Israel para conquistar a Jerusalén. En ese momento que era Jebús y allí habitaban los jebuseos. Los otros dos términos que encontramos que hacen referencia a Jerusalén son fortaleza de Sión y ciudad de David. ¿Qué dice segundo de Samuel 5:7? María, ahí hay un micrófono para que te escuche. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual, perdón, pero David tomó, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Muy bien, o sea que en la Biblia ustedes van a encontrar estos cuatro nombres que hacen referencia a Jerusalén. Salem, o sea, además de Jerusalén. Salem, Jebús, ¿cuál otro? Fortaleza de Sión o Sión, simplemente le van a decir Sión, y ciudad de David. Ahora, la fortaleza de Sión y la ciudad de David, los que han estudiado Antiguo Testamento o han ido a la Tierra Santa, aquí está el monte del templo, donde está la cúpula dorada. Y la colina que está aquí hacia el sur, donde de hecho hay un túnel debajo de la tierra que es un acueducto natural. En esta colina que está aquí al sur, esto es la fortaleza de Sión, esto es lo que llamarían más adelante la ciudad de David y con el tiempo se le dio el nombre a toda esta zona, tanto al monte del templo como a la colina, el monte Sión, ¿sí? Así se le va a llamar también Monte Sión, o se le va a llamar Jerusalén, o se le va a llamar simplemente Sión, ¿sí? Simplemente Sión. ¿Listo? Pero todos los nombres hacen referencia a toda la ciudad de Jerusalén, donde dos cosas fundamentales llegaron a ver. Uno, la casa real de los descendientes de David, pero la más importante, ¿cuál era? La que estaba aquí, el templo. Muy bien, pero aquí hay algo bien interesante antes de que entremos a ver a Melquisedec. Si Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, este lugar inicialmente, ¿cómo? Era un lugar de adoración y de culto, ¿sí? Muy bien, pero ¿cómo aplica todo esto? Y vamos a volver al pasaje central de Génesis 14. O sea, los que tienen lectura, además de esa lectura, les pido que se queden en Génesis 14, ¿sí? Porque la primera referencia en la Biblia es que es una referencia muy antigua de Jerusalén. Nos coloca en escena dos personajes que, lo voy a decir de esta manera, simbolizan la esencia de la fe, ¿sí? Dos personajes que simbolizan, significan la esencia de la fe. Eso es muy importante, espero que tenga la capacidad de transmitírselos adecuadamente, ¿sí? Ojo, entonces estamos hablando de un lugar. ¿Cuál? Jerusalén. ¿Qué quiere decir Jerusalén? Fundamento de paz, ¿sí? Jeru, fundamento o ciudad, y Salem de paz, o sea, fundamento de paz. ¿Y cuáles son los dos personajes que son el símbolo por excelencia de la fe? Que aparecen en el pasaje de Melquisedec y Abraham. ¿Listo? Melquisedec y Melquisedec. Hablemos de Abraham. Según la Biblia, el nombre de Abraham, ¿qué quiere decir? Abraham. Sí, está bien. Está bien. No, es padre de las naciones. Sí. No, Abraham. Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de las naciones, ¿sí? Porque implica los pueblos, las multitudes. Entonces, el nombre Abraham quiere decir padre de multitudes, ¿sí? Padre de multitudes. ¿Qué implica ser padre de multitudes? Pero Abraham, ¿por qué es padre de multitudes? Por la fe, porque es el padre de la fe. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 4, 9 al 12? Y vamos a leer o a escuchar más bien la lectura con mucha atención. Romanos 4, del 9 al 12.
circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando en incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de de ser circuncidado. Que Él es padre de todos ahí lo dice, los creyentes. Póngale mucha atención. Abraham es padre de todos los creyentes, tanto circuncidados como no circuncidados. ¿Sí? ¿Quiénes son los creyentes circuncidados? Los judíos, porque dentro de sus leyes está la circuncisión al 8º día. ¿Quiénes son los creyentes no circuncidados? El pueblo cristiano. ¿Sí? Entonces, está diciendo que Abraham es padre en la fe tanto de los judíos como los cristianos, pero ¿quién también se adhirió a esa paternidad? ¿Qué otra religión se adhirió a la paternidad de Abraham? Los musulmanes, ¿sí? Los musulmanes también en su escrito sagrado, el Corán, ellos dicen que Abraham es padre de ellos. Y en el Corán, de hecho, ellos cambian un poquito la historia y dicen que Abraham no iba a sacrificar a Isaac, sino a Ismael. ¿Sí? Ellos en su libro hacen una pequeña, entre otras alteraciones de la voluntad del Señor, que Abraham no iba a sacrificar a Isaac, sino a Ismael, porque de Ismael ellos descienden. Pero esto no es poco que Abraham sea el padre y el patriarca de las 3 religiones monoteístas más grandes e importantes del mundo, en su orden de aparición, judaísmo, cristianismo y el islam. ¿Sí? O sea, solo por estas 3 religiones se cumple lo que el Señor le dijo a Abraham y le da honor a su nombre, que él sería padre de multitudes. Sí, es el creyente Abraham. Y tengan esa palabra aquí, creyente. ¿Por qué se dice que Abraham es el padre de la fe? Porque es el primero que creyó a Dios y dice la Biblia, le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que a Dios más le agrada de nosotros? ¿Y eso cómo se llama? La fe. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que usted puede parar en las pestañas, usted puede hacer maromas, usted puede hacer lo que quiera, pero si no tiene fe, eso no agrada al Señor. Usted se puede sacar los ojos y regalarle uno a un ciego y el otro al otro. Usted puede sacarse un riñón y donarlo, usted puede sacarse un pulmón y donarlo, puede entregar su corazón, pero si no tiene fe, nada de eso agrada al Señor. Dice, es imposible. Esto es muy tenaz, porque cuántas cosas hacemos que se supone que agradan al Señor, pero no tenemos fe. Y nada de eso agrada al Señor. Sin fe es imposible que agrademos al Señor. Abraham, entonces, se convierte y representa, al ser padre de los creyentes, en sus lomos, él a quien representa a todos los creyentes. Todos los creyentes de Abraham en adelante son, digámoslo así, entran en ese pacto que el Señor hace con Abraham y él representa al pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo actuó Abraham? ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham respecto al Señor y a la fe? ¿Qué fue lo primero que hizo? Oyó al Señor. ¿Y lo oyó cómo? Con fe, ¿sí? Porque es posible que usted oiga al Señor, pero no tenga fe. ¿Qué dice Romanos 1? Esto que ustedes ven es el Señor hablando. Eso dice Romanos 1. Porque el eterno poder y la deidad del Señor se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. O sea, que la creación misma me está hablando. El problema no es que el Señor no hable, el problema es que tal vez o escuchamos sin fe, porque cuánta palabra el Señor se escucha diariamente. Mucha. Hasta en novelas, en películas, ponen palabra del Señor. Es en serio. Pero cuánta palabra del Señor escuchamos con fe. ¿Y qué implica escuchar con fe? Vuelvan a Abraham. ¿Qué hizo Abraham
cuando escuchó con fe la voz del Señor. Claro, entonces, o escuchó, como era con fe, entonces implicó creer, y al creer, ¿qué hizo? Obedeció. Entonces, oigo, creo y obedezco. ¿Sí? ¿Qué dice Deuteronomio 28:1? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares en tu corazón y pusieres por obra, esto es, como Abraham oyó, creyó y actuó, ¿sí? Actuó no como a él le parecía, sino que actuó como el Señor le dijo. Abraham, Abraham, le dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Eso fue lo primero. Deja a la casa de tu padre, deja la tierra de tu padre, tu parentela, y ve al lugar que te mostraré. ¿Y qué más le dijo? Haré de ti una nación grande. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno. Además eran viejos y estériles. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Abraham? Escuchó, creyó y dijo, bueno, tuvo hoy un lapsus. Y en el lapsus fue que se quedó en Aram con el papá. Cuando muere su hermano, el papá, entonces el Señor le dice, el Señor le había dicho, vete. Entonces Abraham vuelve y coge ¿cómo decimos nosotros? Su traste, o su trasteo, pues, y arranca de nuevo para la tierra prometida. ¿Sí? Cuando en el capítulo 22 le dice, Abraham, Abraham, bueno, ¿cómo contestaba Abraham? Heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Abraham en el capítulo 22? Ve ahí para que tengan claves. Respecto a Abraham hay dos capítulos muy importantes, el 12 y el 22. El 12 su llamado y el 22 cuando le pide a su hijo, a su único, al que ama. Dice, heme aquí, y al otro día se levanta y lleva a su hijo. Pero Abraham, ¿por qué lo hizo? ¿Qué tenía Abraham en la mente? Pero tenía confianza de que qué iba a pasar con Isaac. Lo iba a resucitar. Eso dice el libro de Hebreos. Abraham creía que el Señor podía resucitar a Isaac. Si él me lo pide es por algo. ¿Suena ilógico? ¿Hay cosas que el Señor me puede pedir ilógicas? Sí, claro. Muchas que no están en la lógica. Entrégamelo. Pero cada cosa que el Señor me pide, a la postre, me conviene porque lo que viene es mejor, o simplemente el Señor está probando qué es lo primero y quién es el primero en mi vida. ¿Sí? Así que hay muchas cosas que el Señor quita para tumbarnos como ídolos falsos y para que Él sea el primero en nuestro corazón. Abraham oye la voz del Señor, cree la voz del Señor y obedece la voz del Señor. Escuchen muy bien. Oye la voz del Señor. Complejo distinguir la voz del Señor cuando Abraham vivía en un lugar de muchos dioses y logra distinguir la voz del Señor. Ese es otro conflicto. Distinga la voz del Señor. Distíngala, tenga claridad que que quien le está hablando es el Señor. Primero. Segundo, después de entender que es el Señor, créalo. Y tercero, obedezca. El Señor puede pedir lo que quiera, lo que quiera. Ya es decisión nuestra si nosotros le entregamos lo que Él quiere. Pero ténganlo muy seguro. ¿Cuál era la seguridad de Abraham? Que el Señor es bueno, que el Señor es justo, que el Señor es misericordioso y que si Él me pide algo es porque a la postre me conviene y lo glorifica a Él. Siempre, y no lo dude. No lo dude, que todo lo que el Señor me pidiera en algún momento es para su gloria, pero también para mi conveniencia. Aunque Abraham ejercía un sacerdocio en su familia, porque en la época de Abraham cada papá era responsable del sacerdocio, no había un sacerdocio oficial, ¿sí? Abraham nunca representó el sacerdocio ni el gobierno. Abraham solo representa las familias de los pueblos creyentes. ¿Soy claro con esto? O sea, el lugar de Abraham en esta analogía que nos muestra la Biblia nunca fue de que Abraham fuera rey o fuera gobernante o fuera sacerdote. Abraham representa solamente al pueblo creyente. ¿Listo? Acuérdense que vimos que en esta escena de Génesis 14 tenemos un lugar y dos personajes que representan lo que es la fe. ¿Estamos? Muy bien. Ahora,
Cuando Abraham se presenta o se encuentra con Melquisedec, alguien que me ayuda a leer Génesis 14, pues no se los había dado, pero algún voluntario, Génesis 14, y ayúdame a leer desde el 17 hasta el 20. Fred. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Quedarlomer y de los reyes con que él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham. Abraham, es que ahí Abraham. todavía era Abraham, ahí no era Abraham. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿Por qué Abraham, en ese momento, Abraham, le entrega a Melquisedec los diezmos? Muy bien. Honra, ¿y qué más? Y reconocimiento. ¿Sí? Ojo. Dijimos y les estoy diciendo que Abraham no representa el sacerdocio, y una señal de que Abraham no representa el sacerdocio es que Abraham da los diezmos, no recibe los diezmos, ¿sí? ¿Qué son los diezmos? Bueno, ya saben, es una décima parte, y Abraham había tenido un combate, había logrado una conquista y un botín, y de ese botín, cuando se encuentra con Melquisedec, le reconoce como sacerdote y le reconoce a través de sus diezmos, ¿sí? Entonces, de nuevo, Abraham representa al pueblo. Y si Abraham representa al pueblo, ¿a quién representa Melquisedec? A la iglesia, dicen algunos. La iglesia, ¿saben qué quiere decir la palabra iglesia, eclesía? Asamblea, ¿sí? Entonces, no podría ser a la iglesia. Representa al Señor. ¿Y saben a quién representa? Al Señor Jesucristo. Pónganle mucho cuidado. ¿Qué quiere decir el nombre Melquisedec? Melec es rey y Sadik es justicia. O sea que Melquisedec es rey de justicia, ¿sí? Pero además era rey sacerdote de ¿qué ciudad? ¿Y qué quiere decir Salem? O sea que Melquisedec es rey de justicia y ¿de qué más? Y de paz. Póngale mucho cuidado a esta idea. Melquisedec es rey sacerdote de justicia y de paz. ¿Sí? La justicia y la paz son hermanas. ¿Saben qué eso dice la Biblia? Que la justicia y la paz son hermanas. Porque donde hay justicia, ¿qué se experimenta? Paz. ¿Sí? Ahora, este rey y sacerdote viene y se presenta delante de Abraham, y ¿qué le dice? ¿Quién tiene, Freddy, si tienes ahí el micrófono a mano? Cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, dice, sacó Pan y vino en el 18. Muy bien, póngale mucho cuidado. Entonces, la Biblia nos está contando que Abraham venía de conquistar y de batallar, de luchar. ¿Y cómo le fue en la lucha? ¿Cómo le fue en la batalla? Bien, salió victorioso. ¿Y cómo venían los bolsillos de Abraham? Llenos, porque ganó, no perdió, ganó, ¿sí? Y como él ganó, venía, y cuando él viene, dice la Biblia que Melquisedec sacó, bueno, dice, salió, esto me llama mucho la atención, salió, Melquisedec, rey de Salem, saca pan y vino, o sea, como si Melquisedec se le hubiera salido al encuentro. No lo dice porque dice que el que salió al encuentro fue el de Sodoma, pero Melquisedec en la escena aparece, y aparece con dos elementos: pan y vino. Pero miremos primero qué implica el pan y el vino
en la época de Abraham. Y fundamentalmente dos cosas muy importantes. Uno, hospitalidad y dos, no, en la hospitalidad está la provisión. Cuando usted está hospedando a alguien, ¿qué le da? Dormida, comida, ¿cierto? O sea, le está proveyendo. Cuando usted está hospitalizando, hospedando a alguien, bueno, cuando usted lo hospitalizan es como si lo hospedaran en la clínica. También, y por eso le van a dar comida riquísima y esa cama tan cómoda. Entonces, cuando sale Melquisedec a encontrarse con Abraham, le está ofreciendo un hospitalidad, ¿sí? Le está proveyendo, lo está, y el pan y el vino eran un alivio, porque era más posible, era más nutritivo el pan y el vino, no como el pan de hoy. Ese pan era muy bueno, era como el pan de sagú de hoy, así era el pan de Abraham de la época. Pero ojo con esto, el pan y el vino además representaban alianzas diplomáticas, ¿sí? O sea, en el Código Hammurabi, cuando habla de los reyes, habla de que los acuerdos los sellaban con pan y vino, ¿sí? O sea, una manera de sellar acuerdos era presentando pan y vino. Ténganlo muy presente. Entonces, Melquisedec, como rey y sacerdote de Salem, pero ¿saben qué está diciendo? Que él era sacerdote de quién? Del Dios Altísimo, ¿sí? Está diciendo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué está haciendo Melquisedec? Está actuando como un mediador entre lo humano y lo divino. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene esa función de mediar delante de Dios a favor de los hombres, ¿sí? Eso hace el sacerdote. Según Hebreos 5 dice que todos somos sacerdotes tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres para que presente por sus propias debilidades y pecados, pero también por las debilidades y pecados del pueblo. Melquisedec, como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, actúa como mediador entre lo humano y lo divino, y ese papel legitima su autoridad. Por eso, cuando él presenta el pan y el vino, se puede interpretar de tres maneras diferentes. Uno, un gesto de hospitalidad hacia un hombre que acaba de tener una victoria militar. Dos, un acto, ya les dije, ceremonial que se llama una alianza o pacto común en la época de Abraham. O tres, una ofrenda simbólica que reconoce que Dios es el Dios Altísimo y que Abraham se identifica como hijo de ese Dios Altísimo. O sea que Melquisedec, cuando le está dando el pan y el vino a Abraham, le está diciendo algo así como que el Dios Altísimo te reconoce como su hijo y te bendice. ¿Sí pillan? O el Dios Altísimo está reconociendo que eres su hijo a causa de que oíste su voz, creíste su voz y obedeciste su voz. Y como oíste su voz, creíste su voz y obedeciste su voz, Él está sellando ese acto de fe tuyo con Él a través del pan y el vino. ¿Sí? Es como si estuviera el Eterno comprometiéndose contigo al mismo compromiso que tú asumiste al oír, creer y actuar. ¿Sí? Ok. Ahora, luego, ¿qué hace Abraham? Perdón, Melquisedec, cuando saca el pan y el vino, acto seguido, ¿qué hace? Dice así, lo bendijo. ¿Y qué le dijo? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Lo bendice. Pónganle cuidado y vamos a terminar con estos dos pasajes de Hebreos y de Salmo 110. Salmo 110 del 1 al 4. Salmo 110 del 1 al 4. Escuchen muy bien a Alejandro, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es muy teso este pasaje, ponle mucho cuidado.
Es un pasaje de David. Estamos hablando de unos 1000 años antes de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo David de una manera revelacional? Dijo Jehová, que es el nombre personal de Dios, o sea, dijo el Padre, ¿a quién? A mi Señor. O sea, David tiene una revelación tan impresionante que puede reconocer al Padre y al Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Pablo cuando saluda? Bendito sea el Dios y Padre de quién? De mi Señor Jesucristo. Y aquí David, ya les dije, 1000 años atrás, está diciendo, dijo el Padre a mi Señor. ¿Y qué le dijo? Esto es un acto profético. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra. Eso es lo que dice Pablo, que hizo el Padre con Jesucristo. Al obedecerle, ¿dónde está Jesucristo hoy? A la diestra, ¿sí? Siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta, no, les cuento que este salmo tiene un alcance impresionante. ¿Qué alcance tiene? Hasta el final de los tiempos, porque dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Eso dónde está dicho? En el libro del Apocalipsis. ¿Sí o no? Te le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos al estrado de tus pies. Ojo con el 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Y ojo con el 4. Juró el Señor Padre, o sea, juró el Eterno, y no se arrepentirá. ¿Y qué le está diciendo al Hijo? Al Señor de David. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice el 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Si pillan lo que está diciendo el Padre, entonces, ¿quién es Melquisedec? Es una figura, es un tipo de Jesucristo. Cuando le dicen, tú eres sacerdote para siempre, ¿cuál era el problema del sacerdote levítico, del sacerdocio levítico? Que era temporal, ¿sí? Sacerdote levita que moría, paila, venga el hijo o venga otro. Era pasajero, pero le está diciendo tu sacerdocio, por eso Hebreos describe que el sacerdocio levítico era imperfecto, ¿sí? Pero el sacerdocio del orden de Melquisedec es sacerdote para siempre, ¿sí? Muy bien, pónganle cuidado lo que dice Hebreos 7, del 1 hasta donde les haya dicho a quien lo va a leer. Yo te voy diciendo porque está muy largo, pero si le prestan atención a Martica, lo podemos leer todo. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Dejémoslo hasta ahí. Mira lo que ¿qué está haciendo Hebreos? Está tomando el hecho de Melquisedec, Génesis 14, está tomando la promesa, la profecía de David en el Salmo 104, ¿fue? 110, perdón, y está diciendo, así como Melquisedec no tiene ni principio ni fin, así como Abraham, ahora de nuevo, ¿qué representa Abraham? El pueblo creyente, ojo, el pueblo creyente, no todo el mundo, representa al pueblo creyente. Y Abraham, que representa al pueblo creyente, reconoció en Melquisedec a quién? Aquel que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. ¿Y qué le dijo el Padre? Tú eres rey y sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Legalmente, el Señor Jesús, ¿qué título tenía? O sea, o tiene hoy. Legalmente, por su herencia, por su linaje, ¿qué título tiene?
No, por su linaje. ¿Él era de qué tribu? Judá. Y la tribu de Judá, de ahí venía David, y por ser descendiente de David, por linaje, ¿cuál es su título? Rey. ¿Sí? Pero, ¿quiénes tenían el título por su linaje de sacerdotes? Los levitas. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Jacob tuvo 12 hijos. ¿Sí? Cada uno de los hijos de Jacob establece una tribu. De la tribu de Judá descienden los reyes y de la tribu de Leví, hijos de Jacob, descienden los sacerdotes. Jesús, el Señor Jesús, era de la tribu de Judá, o sea que por linaje y descendiente de David, él es legalmente rey, pero no sacerdote. Y en lo que está explicando Hebreos es que él sí es sacerdote, pero no levita por obvias razones, sino del orden de Melquisedec, que, ojo con esto, es más grande por importancia, relevancia, honorabilidad. ¿Abraham o Leví? Abraham, ¿sí o no? Es más importante, ¿Abraham o David? Abraham. Y mira lo que está diciendo. Si bien el Señor Jesús es descendiente de David y es rey, su función principal, más que rey, termina siendo la de aquel que es superior a Abraham, y es el sacerdocio. ¿Sí? El sacerdote. Abraham entonces representa al pueblo creyente y Melquisedec representa a nuestro soberano y único, que dice la Biblia que Jesucristo es rey, ¿qué? De reyes. O sea que Él es el soberano por encima de cualquiera. Pero además, ¿qué dice Hebreos? Que Jesucristo es el sumo sacerdote por encima de los levitas. Jesucristo, si Melquisedec representa a Jesucristo y Abraham representa al pueblo, ahora analicen ese encuentro de Abraham con Melquisedec como el encuentro de Jesucristo con su pueblo y cómo interactúa. Analícelo. Dice entonces que cuando él, como sumo sacerdote Jesucristo, le da el pan y el vino, y les dije ahora que eso simboliza una alianza, literalmente la sangre y el cuerpo del Señor que representa para nuestras vidas, la nueva alianza, ¿sí? O el nuevo pacto. Entonces, Melquisedec pacta con Abraham entregándole el pan y el vino como provisión, como hospitalidad, pero también va acompañado de algo que es muy importante y es la bendición. Y dice, bendito seas Abraham, siervo del Dios Altísimo. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, representado en Melquisedec, cumple cabalmente ese sacerdocio porque él sale a nuestro encuentro y nos da, Jesucristo no usa la sinécdoque, sino que Jesucristo lo hace de manera absoluta. Él nos entregó todo su cuerpo, toda su sangre, toda su vida. La sinécdoque es una figura literaria que es el parte por el todo o el todo por la parte. ¿Sí? Si yo le digo a Sandra Margarita, deme una mano, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que se la corte? ¿Con qué? ¿Que me ayude con qué? Con todo su cuerpo. O sea, la parte por el todo. ¿Sí lo pillan? Y también lo hablan o el todo por la parte. ¿Listo? Entonces eso es una sinécdoque. ¿Por qué digo que el diezmo es una sinécdoque? Porque Liz dijo que hay que entregarle al Señor todo. ¿Sí o no? Pero ¿cómo está representado en la Biblia? A través del diezmo. ¿Sí pilla? O sea, estamos hablando de representaciones. ¿A quién representa Abraham? Al pueblo. Pero ¿Abraham es todo el pueblo? Lo representa. ¿A quién representa Melquisedec? Al Señor Jesús, pero Melquisedec es lo vasto que es el Señor Jesús, no. ¿Y qué representa los diezmos? Mi entrega absoluta, pero está representado en los diezmos. ¿Sí pillan? Ay, porque si pidiéndonos el diezmo nos cuesta, ¿ustedes imaginan donde nos lo pidiera de verdad absolutamente todo? Como los mormones. Durísimo. Pero todo está en la representación. Ahora, voy a leerles unas conclusiones.
El símbolo de comunión, entonces, en la tradición cristiana, el pan y el vino de Melquisedec se ven como un tipo de Eucaristía. ¿Qué quiere decir Eucaristía? Eucaristía quiere decir acción de gracias, literalmente es lo que quiere decir. Caris, gracia, eu bueno, como las buenas gracias. Eucaristía es buenas o la buena gratitud, ¿sí? Por eso, en el momento de la tradición católica de la Eucaristía es que la comunión, el pan y el vino. Entonces, este símbolo del pan y el vino como de comunión está en el momento del pan y el vino, ¿sí? Donde Cristo que ofrece su cuerpo y su sangre. Esta conexión se hace explícita entonces en la entrega de Jesucristo ahora como sacerdote eterno. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, dice Efesios 1. Benditos sois con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tres cosas. Uno, las conclusiones. Unidad entre Abraham y Melquisedec. Este intercambio de bendición y diezmo simboliza una alianza espiritual entre el patriarca hebreo y el rey sacerdote Melquisedec, sugiriendo que Jerusalén es el lugar de comunión incluso de tiempos de antaño. Y esta unidad anticipa la reunión de las naciones de Jerusalén que están profetizadas en Isaías 2 del 2 al 3. Qué sincronización la nuestra, si pillan. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán en él todas las naciones. A él. A él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué es Jerusalén? El lugar de reunión de las naciones que van a adorar al Señor. Y Zacarías 8:22. Jenny. Zacarías 8:22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. ¿Sí pillan? Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento, Melquisedec como figura tipológica de Jesucristo es sacerdote para siempre. Y el pan y el vino, junto con su bendición, prefiguran el sacrificio de acción de gracias y la mediación de Cristo como sacerdote entre Dios y el pueblo. ¿Sí? Ese ofrecimiento del pan y el vino por Melquisedec establecen a Salem, a Jerusalén, como lugar de bendición y comunión con el Señor. Y prefigura ese papel de Jerusalén como centro de oración y unidad para todo el mundo. Entonces, cuando yo reconozco, ¿sí?, que mi gran sumo sacerdote me ha dado el pan y el vino, que es su vida, su salvación, el perdón de pecados, y me ha dado su bendición, ¿cómo yo retribuyo esa alianza? A través de mi entrega, que está expresada en los 10. Ahora les pongo un ejemplo. Si usted dice, listo, entonces lo que tengo que hacer para entrar en el pacto es diezmar, ¿es eso? No, porque lo primero que espera el Señor de usted antes de sus diezmos es su corazón, su fe y su obediencia. El diezmo es parte de oír, de creer y de obedecer. El diezmo es digamos, una expresión material de algo que está pasando en mi corazón. ¿Sí? O sea, es como el bautismo. El bautismo sí es una manifestación pública de mi fe. Entonces, el que no se bautiza es porque hay asunticos que todavía no quiere definir. ¿Sí pilla? Por eso es importante renovar los votos bautismales, sí. Porque cuando yo decido bautizarme, estoy diciendo públicamente que me arrepiento y que decido vivir una vida conforme al plan del Señor.
¿sí? Cuando yo entrego mi corazón, mis diezmos manifiestan es la entrega de mi corazón. Entonces yo no lo voy a hacer por pesar, ni por miedo, ni por negocio. Yo le decía a alguien en estos días que yo escuché hace unos años que alguien hablaba, el mejor negocio es diezmar. No, uno no debe diezmar por negocio, sino, ¿por qué? Porque oyó, porque creyó y porque obedeció. Y lo hago, como dice la Biblia, con alegría, con gratitud. ¿Saben qué dice Mateo 23:23? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Johncito, explícanos. Pues aquí habla el Señor Jesús y creo que se traslada también a este tiempo, ¿no? Es decir, que en ese tiempo los escribas, los fariseos, eh, ¿Eran cumplidos con el sí, diezmo? con la menta, el eneldo. O sea, diezmaban lo grande y lo chiquito. Exactamente. Pero ¿qué era lo más importante del diezmar que dejaban a un lado? La justicia y la misericordia ¿Y qué más? y la fe. Ojo, lo más importante era la justicia, la misericordia y la fe. Ahora tengo una pregunta. Luego el Señor les dice, no, no diezmen. ¿O qué les dice? No, es necesario, dice que es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Hay que diezmar. ¿pero con Si qué? lo trasladamos a Espérate, pero hay que diezmar ¿con qué? con fe, Con fe. misericordia y justicia. Exacto, ahí está. Por eso no es solamente que llega, "Ay, yo doy mi diezmo", no, es de aquí, con fe, con misericordia y por justicia lo voy a hacer. Pero no porque me toque, no porque, porque estoy convencido. Ese es el encuentro. Ahora les hago una pregunta. Yo al Señor debería darle no solo o solamente el diezmo de mis recursos materiales. Ahora, mi tiempo, 24 horas al día, 24 por 60, 1440 minutos tiene el día. 1440 minutos tiene el día. ¿Cuánto debería ofrecerle usted al Señor como su diezmo del tiempo cada día? 144 minutos. 144 minutos son por lo menos 2 horas y 24 minutos, como 2 horas y 24 minutos. 2 horas y 24. Bueno, nos faltaron 6 minutos, sí, porque 2:24 es diferente a 2:30. 2:24. 2:24. O sea, que si usted reconoce que el gran y sumo sacerdote le dio pan y vino y lo bendice, debería darle 2 horas 24 minutos todos los días al Señor. O sea que si usted, Señor, que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya bien, está en déficit. 30 segundos. Es el 10% de mi tiempo. Es el 10% de mis habilidades. Mis habilidades, la 10ª parte yo la hago para glorificar al Señor. Diezmar del tiempo, los talentos y de los recursos. Si usted reconoce que Él es su sumo sacerdote y le dio pan y vino y le dio la bendición. Si no, siga así. Entonces usted no tiene fe. Entonces usted no reconoce a su Salvador. Y es muy complicado una vida de fe si no tiene convicción y certeza en aquel que no ve. ¿Y cómo es que dice Hebreos 11? En lo que no se ve y en lo que se espera. Este acto es sublime de un pacto eterno que se sella con la sangre del Cordero. Pregunta.